Despeñario. Chapo Guzmán, protagonista de la comedia Corrió, huyó y lo pescaron, partes 1 y 2, dirigida por el reconocido director Carlos Loret de Mola. Se busca al Capone la Mota para que la siga poniendo. Guerra contra el narco. Guerra iniciada por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto, gracias a la cual el crimen está peor que nunca y las drogas se producen y distribuyen sin ningún problema. Entonces, en la guerra de 1847 contra los Estados Unidos, perdimos la mitad del territorio y en la guerra contra el narco de 2006 a 2016 perdimos el territorio completo. INE, Instituto Nacional Electoral. Institución que, desde su creación, ha permitido la centralización y simplificación de los fraudes electorales. Ley de Seguridad Interior. Ley que permitirá a los militares violar la ley dentro del marco de la ley. La Ley de Seguridad Interior es para asegurar las leyes económicas que vienen del exterior. Odebrecht, empresa que, junto con OHL, IGA y otras similares, ha sido la encargada de construir la infraestructura en el sexenio de Peña Nieto. ¿Cómo crees? No chingues. Oye, pues aliviate pronto, mano. Aquí estamos, ya sabes. Sí, si haces falta, se te extraña. Ya la banda ya está preguntando por ti. Órale, pues. Órale, nos vemos. Cuídate. Cualquier cosa nos dices. Ahora, bye. ¿Qué pasó, Julio? Pues sigue malito. Ya lo dieron de alta, pero pues una piedra en el camino le enseñó que su destino era llorar y llorar. Uy. Pues ojalá se mejore. Le mandamos saludos a Pepe Hernández. Sí, ya tenía. A ver si para el último programa de la temporada está con nosotros. Sí, porque sí. ¿Y qué vamos a hacer? Oye, pues no, ¿te acuerdas que invitamos a Hernán Gómez hace poco? ¿Cómo no? Claro. Excelente programa. Muy chido programa, muy chida persona y aparte creo que estos nuevos ejemplos, ¿no? De las nuevas generaciones que están dando mucho de qué hablar y que hace que uno recupere la esperanza en las nuevas generaciones, precisamente. No sé si has oído hablar también de este chavo que se llama, se apellida Ramírez, se llama Gibran. Por supuesto. De hecho, fue el propio Hernán el que nos dijo que... nos lo recomendó, nos dijo que lo invitáramos. Es profesor de la UNAM, es politólogo. Sí, y me encanta sus participaciones en el programa del tipo Zuckerman. A la hora de... Esa tontería. ¿Sí? Bueno, ya no es tontería desde que está Gibran. Exactamente, he visto que... Sus artículos son fantásticos. Y la verdad es que me encanta porque durante 30 años se fueron acumulando comentaristas, columnistas, opinadores, especializados en economía, en política, en quién sabe qué, pero todos con un solo tono. Y ahorita están histéricos. Yo siento que no entienden nada y que todo lo que escriben es simplemente con base en sus prejuicios, en su enojo, y están muy histéricos. Y voces como la de Gibran. Exactamente. Son muy... Lo invitaste, espero. Sí, fíjate que sí le invitamos. ¿O me vas a hablar de él nomás? No, es que me encanta lo que ahorita precisamente habla de cómo está cambiando la manera de ver las cosas, como lo de los fifís, que deberían ser personas estructuralmente privilegiadas por razones socioeconómicas y habitualmente por su intersección en la estética postcolonial de la blancura. Pero mejor lo invitamos a que lo diga él, que lo explique él. Gibran, bienvenido. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias. Mucho gusto, Gibran. Gracias por venir. Pasa, por favor. Adelante. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, nerviosos porque hemos visto que les metes unas arrastradas ahí a los panelistas y no queremos correr la misma suerte. Entonces, pero si las merecemos, pues... Más de acuerdo aquí, ¿no? Oye, Gibran, pero de entrada tu discurso es súper articulado, muy bien documentado además, se nota que eres una persona que ha leído y estudiado muchísimo. Y a estos personajes que se vendían como muy preparados, como los que tenían la verdad, ¿no? Y los que opinaban
con base en ser dueños de la verdad, los sacas totalmente de su lugar de comodidad, les pones unas arrastradas y además de que eso les debe enojar, obviamente, les debe molestar mucho que eres muy joven. Eso debe irritarlos muchísimo. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Tú lo ves? No, ¿Y tú llegas a no te voy a decir quién, pero una vez, acabando un programa, apagándose las cámaras, alguien se enojó y empezó a decir, es que tú no entiendes, porque no habías nacido todavía cuando luchábamos, porque esto y lo otro, que además no estoy hablando de grandes luchadores por la democracia, ¿no? Bueno, me dijo también que no entendía porque no tenía que pagar colegiaturas en dólares. Ya sé, me suena. Pero bueno, dado que no fue en público, me voy a reservar el nombre. Entonces sí, claro que hay una especie de explicación ahí por default de estás muy chavo, entonces no entiendes porque no entiendes de dónde venimos, ¿no? Pero hay también esa otra cosa de que uno no entiende porque no comparte el lugar de clase, ¿no? Etcétera, etcétera. La verdad es que... Oye, pero, perdón que te interrumpa. Sí, no, dime. Pero qué monstruoso comentario. O sea, todo lo que encierra. Para empezar, te está reclamando. Yo tuve que pagar en dólares mis estudios y me los estás tirando a la basura. Y tú vienes de la UNAM. O sea, hay un desprecio, ¿no? A tu origen. Sí. Hay una cosa clasista asquerosa en ese comentario y refleja mucho este odio que en estos días se les ve. O sea, abres los periódicos o oyes... cuando tienen sus espacios en radio, televisión, yo no los oigo ya, pero es un vómito de odio y de histeria, ¿no? Sí, que además creo que estigmatiza mucho y entiende poco. Desgraciadamente, y lo tengo que decir así, la facultad donde hago el doctorado no es una facultad de izquierda como se suele presumir, ¿no? Ciencias políticas ya no es en ese sentido lo que era, pero el prejuicio sigue, ¿no? Entonces viene uno de la UNAM y chairo, asqueroso, ¿no? Cosas así por el estilo. Y no solo en eso, yo creo que en todos los aspectos predominaron los prejuicios y las respuestas ya hechas. Entonces tenemos una serie de comentaristas que están llenos de respuestas y que no saben preguntarse cosas. Entonces todo el día están en la televisión, en el radio, escriben en diarios, de lo que sea. Dicen tantas cosas y las dicen tanto tiempo que les queda muy poco tiempo para pensar, yo creo, y para leer, ¿no? Entonces, hay un recetario de respuestas y se dedican a difundirlo. Podríamos decir, es el recetario neoliberal. Así es, del buen comentarista de medios. Sí, hay una serie de cosas que tenían que ser dichas, de las cuales uno no puede o no podía estar en contra porque resulta muy disruptivo, ¿no? Y entonces si uno se aparta tantito de ese recetario del comentarista, pues pegan el grito en el cielo. Digo, afortunadamente se ha abierto ese espacio, que yo espero que siga abierto, y se abren otros. Me voy a estrenar como columnista en un diario de alcance nacional. Yo creo que es significativo un poco del cambio en la conversación pública, del cambio que se tiene que dar, pero al cual todavía el espacio público se resiste, ¿eh? No sé si han visto en las renovaciones de los diarios, de todos, ¿no? Los que han tenido, pues hay renovaciones generacionales, pero la línea es la línea. Y el punto de vista minoritario actual en el país, hiperminoritario, o sea, el punto de vista derrotado, el punto de vista del 11% de la población, que son los que están en contra del triunfo de López Obrador y en general del triunfo del discurso antineoliberal. Ese 11% debe ocupar un 80% de las voces de opinadores en los medios dominantes, ¿no? Entonces sí, son dos países. Oye, pero además hay efectivamente un desfase ya entre... Bueno, el desfase existía, pero más bien se hizo evidente. Es decir, ellos se dedicaban a reseñar, a recetar y a pontificar ciertas cosas, ¿no? Que tienen que ver con, tú lo escribiste en un artículo, ¿no? Las cosas que hay que hacer para que no se pongan nerviosos los mercados, todos esos rollos neoliberales.
Y eso tenía ya un desfase con la realidad del país, que la realidad del país en estos 30 años se ha deteriorado de una manera asquerosa. Es decir, el país es un cementerio, el país está plagado de violencia, de sangre, de corrupción, de delincuencia, de un montón de cosas, pero eso no les parecía mal. No, se hizo parte de la normalidad. Exactamente. Pero ahora, después del 1 de julio, el desfase de su discurso y la realidad se ha hecho muchísimo más evidente, y el discurso de ellos se ha quedado ya completamente en el aire, sin sustento, pero aún así lo siguen queriendo imponer, y de mala gana y con malos modos e irritados. Siguen insistiendo en imponerlo. Y la renovación que hablas en los medios es mínima. O sea, básicamente lo que hay en los medios son despidos más que renovación, ¿no? O relevo generacional. Hay despidos porque están en crisis. Pero relevo, excepto gentes como tú o Hernán Gómez, no hay mucho más. Ese es el drama. Sí, es un escenario, yo creo que realmente muy complicado. Y yo creo que sí hay esta desconexión de que hablabas, pero es total. O sea, sí están en un drama. Están en un drama todos los promotores y propagandistas del neoliberalismo mexicano. Ahora, yo creo que no deberían estar en tal drama. Seguro que va a haber una reforma profunda, pero pues López Obrador tampoco es un socialista. O sea, no deben de esperar un cambio radicalísimo hacia la izquierda, ¿no? Recientemente se acaba de nombrar este consejo asesor que se integran a varios empresarios nacionales, a los de medios marcadamente. Yo creo que da cuenta de algo que ya muchos sabíamos, eso, López Obrador no es un socialista, en ese sentido no es radical, ¿no? Aunque algunas cosas en el contexto mexicano sí sean radicales, y no tienen de qué preocuparse en ese sentido. O sea, aquí no va a haber ese discurso del socialismo del siglo XXI. Algunos creo, y creo que ustedes podrán compartir conmigo esa inquietud, a algunos nos gustaría un planteamiento de cambio más profundo. No lo hay. Están exagerando de una manera tal. Es demencial. O sea, el artículo de Reyes Heroles que yo citaba en mi artículo de la semana pasada, que es sobre cómo han incrementado las visitas al cardiólogo, a su cardiólogo, ¿no? Sí, lo acabas de Porque decir. se le sube la presión, entonces ya está teniendo Y a lo mejor implicaciones es en dólares. muy concretas. Implicaciones muy concretas y está afectando la salud de los inversionistas. Ay, qué lástima. Y los familiares de los 220,000 desaparecidos, ¿qué hacen con su presión? O sea, probablemente no tienen para ir a un cardiólogo, pero ¿a poco eso no afecta a la salud de la gente? Están realmente desconectados, están en otro país, pero su drama es auténtico. Ahora, hay el riesgo de que sea una profecía autocumplida. Ahora que Monreal ponía sobre la mesa lo de las comisiones bancarias, se espantan los mercados porque los bancos ya no van a ser rentables. Y eso, bueno, deben de tener analistas políticos muy malos, porque no les dicen que faltaría mucho para que eso se apruebe y para tener que ponerse nerviosos. Pero además se espantan por lo que ellos creen de López Obrador, por sus prejuicios. Cuando en el sexenio de Calderón, una de las pocas cosas buenas que se hizo, que fue que se regularan las comisiones a través del Banco de México. Cuando empezó a haber circulares y los obligaron a hacer un producto sin comisiones a cada banco, pues no hubo tal escándalo. Y era algo que tuvo impacto real. Entonces, yo creo que hay también una ambición de sabotaje, de como una cosa neurótica, de querer mantener su coto aparte en México, ¿no? Oye, pues vamos a hacer un pequeño corte para regresar a platicar sobre este asunto. No sé, por favor, que no les dé un paro cardíaco. Ahorita regresamos. Cocina Don Chepino. Damitas y caballeros, sean bienvenidos a la cocina de Don Chepino. Hoy vamos a preparar un delicioso platillo de fin de sexenio. Para cocinar esta delicadeza vamos a necesitar una chiva expiatoria de buen tamaño, mucho orégano, mieles, una lengua muy larga, media tonelada de cara dura y un bote. Para empezar,
tomamos a la chiva expiatoria y la metemos a la olla. En otras palabras, la ponemos donde hay. Agregamos la lengua y la cara dura. Dejamos que la chiva se impregne de las mieles del presupuesto y que se embarre de mucho orégano. Una vez que esté bien embarrada de orégano, cambiamos a la chiva a otro receptáculo más discreto. Una vez que nuestra chiva expiatoria está muy despreocupada, la dejamos hacer lo suyo y no la sacamos de ahí, a menos que se comporte como chiva en cristalería. Si este es el caso, en cuanto se termine el sexenio, sacamos a la chiva de la olla y le retiramos todo el orégano. Con mucho cuidado, para no ser acusados de violencia de género, tomamos a la chiva que se creía muy salsa y la metemos en el bote. Y más cuidado todavía, la colocamos en las Islas Marías. ¡Ojo! Es muy importante cuidar que sea a las Islas Marías y no a las Islas Caimán, porque si no, nos quedamos sin chiva, sin orégano y hasta sin bote. Oye, esto que decías de la profecía de autocumplimiento me llama la atención porque efectivamente ellos construyeron un monstruo del López Obrador, ¿no? Según ellos esto iba a ser Venezuela y él iba a ser Chávez o Maduro o algo así, pero efectivamente no es así y ciertas medidas que él toma dejan ver que no, como lo que citas del Consejo de Empresarios que lo va a asesorar o el tema de su plan de seguridad que contempla la creación de la Guardia Civil, ¿no? Nacional. Sí, nacional, perdón, que va a estar formada por militares, marinos, policías, etcétera. Entonces, y yo veo que reaccionan algunos de estos personajes diciendo, deben de estar muy decepcionados los fans de la Cuarta Transformación. Pero no, como tú dices, pues yo creo que sabemos que López Obrador no es un socialista y que en ese sentido no iba a hacer reformas muy radicales. Entonces, los sorprendidos son ellos. Sí. Porque no es el Chávez que veían venir, ni el Maduro, ni la dictadura venezolana. Pero o sea, un día es Chávez y al otro día es el mismo capitalismo de cuates. ¿No? Sí, al otro día es Trump y hasta Bolsonaro, hazme el favor. Pero hay una incapacidad de análisis aterradora. O sea, estos tipos se encargaron de la opinión pública por años y años y ahora más que nunca se está viendo la falta de preparación, los prejuicios y hasta la corrupción, porque mira, yo también veo ciertos columnistas que a mí me gustaba leer porque sabía que tenían información, porque sabía que se las filtraban desde instancias del gobierno, ya no tienen nada, ya no saben de qué escribir, sus columnas están huecas y llenas de pendejadas, porque ya nadie les filtra nada, pues el gobierno de Peña Nieto que va a filtrar, esos ya se van. Claro. Y del nuevo gobierno pues no les van a dar nada. Entonces esas columnas que antes traían la información filtrada del gobierno y cosas así, ya no traen nada. También ellos se quedaron sin nada. Van a tener que pensar. Van a tener que pensar, no, van a tener que reportear esos columnistas, sí. Cosa que no habían hecho si es que alguna vez hicieron, ¿no? Sí, suenan hueco. Exacto. Totalmente. Y bueno, es que había una serie de palabras mágicas que explicaban todo, ¿no? En el régimen de la transición. Fernando Escalante suele citar como los pilares de legitimidad, lo puedo estar parafraseando más mal, pero la democracia electoral como horizonte de la democracia, ¿no? El Estado de Derecho para resolver los conflictos, lo que es pues alejar a la política, ¿no? Asumir que siempre hay ese componente de negociación. El mercado para distribuir los recursos, o sea, no el Estado, ¿no? El mercado como forma eficiente, superior moralmente incluso, y los sujetos individuales. Entonces, todos los sujetos colectivos, qué miedo, ¿no? Los sindicatos, los partidos, qué porquería, todo eso, ¿no? Y entonces, con base en esas palabras mágicas, explicaban todo, y el horizonte, ¿no? Los horizontes de transformación, bueno, es que pesan demasiado los sindicatos, la partidocracia, y se explica por ahí. Es que tenemos un mercado que no funciona suficientemente bien, entonces hay que expandirlo y hay que protegerlo, ¿no?
Hay que profundizar las reformas. Así es, ¿no? Estamos haciendo el neoliberalismo, pero mal, ¿no? Lo que hace falta es hacerlo bien. Y entonces ahora siguen en ese rollo. A mí me parece sintomática una de las últimas columnas de mi maestro Pepe Woldenberg, donde dice que hay que jugar al catenacho en defensa de los pilares de la democracia. Y entonces las leyes, las instituciones, eso, y muestra su carácter insular. O sea, hay que defender una isla de soluciones, no reformarla, no adecuarla. Ni siquiera nos cuestionamos la pertinencia del INE, así, en abstracto, ¿no? Parece una gran cosa, se exporta como modelo, porque tenemos un modelo de desconfianza. Entonces, si alguien osa decir que debemos pasar a un modelo de confianza, pues estamos minando esas palabras mágicas, en este caso la democracia electoral, las instituciones, como que confianza, ¿no? Es algo disruptivo hablar de confianza en este régimen. Por ejemplo, el tema de la democracia electoral, pero a la hora de discutir las evidencias, que las hay, por ejemplo, del fraude de 2006, o cómo Peña Nieto rebasó los topes de campaña en el 2012, etcétera, ahí sí ya no dicen nada, ahí sí se acabó mágicamente la discusión. La democracia electoral no está ciega para ellos porque no ve unas irregularidades flagrantes y evidentes que básicamente nos impiden hablar de democracia en este país. Ahora, es decir, ganó Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio, pero porque hubo una oleada de votos enorme, pero operativos de fraude y de compra de votos siguió habiendo. En todos lados. Sí. Sí. Ahora, pero ahora que estás hablando de esto, me viene a la mente que tú estás haciendo una tesis sobre populismo, ¿verdad? De alguna manera estás reivindicando incluso el término, que se ha vuelto algo peyorativo. Incluso lo quisieron usar en la campaña con ese supuesto documental fantasma sobre el populismo en América Latina, ¿no? Háblanos de eso. Sí, yo creo que la palabra populismo no sirve para nada si se utiliza en el sentido, por ejemplo, de Enrique Krause, ¿no? De que es el uso de la democracia contra ella misma para atentar demagógicamente, o algo así dice. En un libro donde, digo, él está al tanto de lo que se ha escrito sobre populismo en Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces hace trampa y empieza a descartar. Y dice, Jackson en Estados Unidos pues no era un populista, era más bien un demócrata. Y aunque la mayoría de la ciencia política reconozca a Jackson como populista y reconozca muchos rasgos de inclusión que generó para la democracia estadounidense, ¿no? Pero entonces, como ya tiene algo bueno, pues le quitamos a él lo de populista para guardar el insulto. Entonces, han intentado mantener eso, el populismo como arma arrojadiza. Pero es muy interesante, el término surge a finales del siglo XIX y surge paralelamente tanto en Rusia cuanto en Estados Unidos. En Rusia no había democracia y en Estados Unidos la democracia se estaba elitizando, ¿no? Entonces, es un momento en que las élites adoptan el vocablo democracia. Como ustedes saben, ni en la Revolución Francesa ni en la Revolución estadounidense, democracia era una palabra buena. Era la república, el horizonte, ¿no? Pero con el paso del tiempo, en el 19, se empieza a vaciar de significado la república. Entonces recurren a la democracia. Pero cuando las élites adoptan la democracia, le tienen que quitar todo lo feo. Le tienen que quitar la estética plebeya. Le tienen que quitar el principio de mayoría como determinante y decir que bueno, el pluralismo, ¿no? Es lo que hay. Le tienen que quitar ese componente disruptivo, ¿no? Que era feo para los griegos incluso, porque ahí como el pueblo va a decidir, ¿no? Pero al hacer eso, pierden una parte de legitimidad. Adoptan el vocablo democracia porque implica la igualdad política, seas Carlos Slim o seas Gibran Ramírez, tu voto vale un voto, ya. ¿No? Entonces, no te puedes quedar la legitimidad y desechar todo ese componente disruptivo.
Entonces ese componente disruptivo vuelve cada tanto, cuando la democracia se vacía. Y vuelve por las buenas o vuelve por las malas. Entonces, como la democracia de élites que tenemos se sigue diciendo igualitaria políticamente, llega un grupo de personas, un liderazgo a decir, ¿somos iguales? Sí, a ver. Entonces se empieza a reclamar esa igualdad, esas promesas no cumplidas de la democracia realmente existente. Estas promesas se pueden reclamar de dos maneras. Podemos decir, a esto le llaman democracia y no lo es, y queremos una verdadera democracia. Entonces se generan populismos democratizadores, como yo creo que es el caso de López Obrador, como puede ser el caso de Podemos en España, como creo que es el caso de Evo Morales en Bolivia. Pero también hay otro reclamo posible, es, si, ok, esto es democracia, entonces no nos gusta. Si esto es la democracia, entonces no nos gusta. Entonces llegan los Trumps, los Bolsonaro, a intentar reemplazar ese régimen presuntamente democrático. Son dos formas en las que puede presentarse y creo que así, si vemos las posibilidades buenas y malas, sirve para el análisis. Pero si lo queremos conservar como un insulto, no sirve para nada, sirve para que escriban columnas los columnistas de siempre. Oye, Gibran, nos tenemos que despedir, lamentablemente, de este espacio para la televisión abierta. Vamos a regresar ahorita contigo para el plus, el pilón que tenemos web, sí, YouTube. Quiero que nos hables de un temita más. Y te regalo esto ahorita para el aire y ya. El comercial. Y Okay. ahorita regresamos, seguimos, no se vayan. YouTube. Sí, quedó bueno. No se vayan. Nos vemos. Bueno, adiós ustedes y vayan. Y regresamos. Seguimos. Oye, hay otra cosa que a mí me llama la atención. Mencionaste el tema de Krause y el populismo. Son neoliberales, pero jamás aceptan serlo. Entonces, tratan de utilizar para ellos mismos el término liberales. Somos liberales, pero no lo son. Si yo recuerdo que en el siglo XIX el país estaba dividido políticamente entre liberales y conservadores, y ellos más bien son conservadores, no liberales, pero se quieren apropiar del término liberal para que no se les diga neoliberales. ¿No es cierto? Sí, sí, y realmente la especificidad del neoliberalismo es para distanciarse del liberalismo. Muchos, o sea, la impronta que tenía el liberalismo a fines del 19 era igualitaria, ¿no? Era, para que todos seamos igualmente libres, debemos de tener una base que nos permita tener las mismas oportunidades. Una base que dependiendo del autor cambiaba, que podía ser educación pública gratuita para todos, ¿no? Los satisfactores materiales básicos, pero resulta que eso implica detener al mercado. Para ser todos igualmente libres políticamente, tenemos que contener al mercado, porque el mercado siempre, por su naturaleza, favorece a los que ya son más fuertes y afecta a los que ya son más débiles. Entonces, haciéndose fuerte, digamos, esa rama del liberalismo, hay una crisis en medio de los fascismos y del comunismo que son horas muy bajas para el neoliberalismo. Esto lo cuenta de nuevo Fernando Escalante en su Historia Mínima del Neoliberalismo. Entonces lo que hacen es renovar el liberalismo para que tenga algo nuevo que decir. Y le llaman neoliberalismo para distinguirlo de ese liberalismo clásico que tenía al Estado, digamos, como un defensor de la sociedad ante el mercado. Entonces dicen, se necesita un Estado fuerte, pero para impedir que la sociedad se defienda, y para que actúe bien el libre mecanismo de los precios y todo eso. Entonces, son no solo abiertamente, sino que ellos deciden adoptar el vocablo neoliberalismo y llamarse neoliberales para distinguirse de esos viejos liberales, y reivindican esas cosas que decíamos, la superioridad de lo privado sobre lo público, la superioridad del individuo sobre los sujetos colectivos, o la prioridad del individuo sobre los sujetos colectivos, la libertad entendida como el libre funcionamiento de los precios. ¿Qué concepto de libertad es ese? Y de ahí viene la mayoría de las recetas, incluso en el terreno político, que nos han dado los últimos 40 años, ¿no? Y siguen en esas. Hay pocos que se asumen neoliberales, claramente Leo Zuckerman. La verdad, por eso le tengo simpatía, es muy abierto en eso, ¿no? Pero los otros que decías, con un aire hasta
flemático. Nosotros somos liberales. Y entonces, ser liberal es ser bueno. Y nadie le puede reclamar a nadie ser liberal. Entonces, una manera de ponerse moralmente por encima de los demás, ¿no? De los populistas, claramente, de los socialistas y de la izquierda en general, es apropiarse de un nicho moral, del discurso mexicano, del prestigio de los liberales del 19, como decías. Pero yo creo que es difícil que alguien les crea. Si pensamos, por ejemplo, en el concepto de liberalismo que tenía Reyes Heroles en su historia del liberalismo mexicano, el heredero de esa tradición liberal que tuvo su momento estelar en el PRI es López Obrador. Es más liberal que ellos en ese sentido. Ni más ni menos. Gibran, pues muchísimas gracias por venir. Realmente creo que ha sido una conversación fantástica. Es un verdadero gusto y un honor conocerte. Y esperemos que sigas apareciendo, se te abran espacios en los medios y tu voz se escuche cada vez más. Muchas gracias. Realmente muchas gracias por venir y ojalá que la gente que nos ve lo haya disfrutado y haya aprendido de ti. Así es, como nosotros. En verdad, un honor. Ya lo dijo todo Toño. ¿Sale? Muchas gracias. Maestro, bienvenido. Esta es tu casa. Y señoras y señores, ya sabe, tenemos una revista, cómprela. Tenemos el libro El Despeñario. Y tenemos nuestras redes. Síganos. Ya mero se acaba esta temporada. Cuídense mucho. Síganos viendo. Nos vemos en la próxima.